Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Bueno, es un gusto saludarlos una semana más, un domingo más, aquí desde la cabina central de Radio Urbano. Les saluda el pastor Ever Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Este es su programa Sinceridad. Estamos totalmente en vivo. Hoy es domingo 19 de enero de este 2025. Son las 8 en punto de la noche y bueno, ya estamos listos aquí en cabina en compañía de Milena. ¿Cómo estás, Milena? Bien, gracias, pastor. Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes que está ahí en el dial. Y bueno, ahorita le damos para que nos pueda escribir o mandar su nombre. Un abrazo. Así es. Bueno, vamos a orar de una vez para que nos rinda está ahorita el tiempo, ese lindo tiempo que el Señor nos regala a través de esta emisora. Padre, te damos gracias en esta linda noche por una oportunidad más que tenemos, Señor, de a través de estos micrófonos de Radio Urbano poder llegar a tantas personas, Señor. Así es, Señor. Disponemos, Señor, todo nuestro ser a recibir el consejo que tú traes a través de tu palabra, Señor. Y el anhelo en nuestro corazón es que esta semilla, que es tu palabra, pues caiga en buena tierra, Señor, y la bendición que ella encierra, pues cada uno peleemos por ella, Señor. Así es que ponemos todo en tus manos, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, Señor, a toda verdad, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Así es, pastor. Y como les decía, urbano106.com, ahí usted entra a Radio en Vivo y nos manda su mensaje, su nombre, de dónde nos escribe. Y estaríamos atentos para darle un saludito. También hay un WhatsApp, pastor, 6065-1059. Así es. Y no puedes mandar ahí audio, sino solamente escribirnos y ahí leemos tu mensaje. Un abrazo. Y si la persona de pronto está escuchando fuera del país, signo más 506-6065-1059, ahí está mensaje de texto nada más. Entonces, y antes de iniciar con lo que traemos para hoy, también enviar un saludo especial ahí a Bernabé, a Irma Macís. Un saludo, un abrazo para ellos. 51 pareja. Años de matrimonio, Mile. Uy, sí. Un abrazo para esa linda parejita. Bien, también saludar a las personas en los centros penitenciarios, todos los amigos, todos los muchachos allá en la cárcel La Reforma, allá en San Sebastián, en Cocorí, en Cartago, en La Leticia, en San Carlos, en Guapiles, la cárcel de mujeres. Bueno, todos los centros penitenciarios, un abrazo para todos ellos y anhelamos en nuestro corazón de que en este 2025 pues sigan perseverando en el Señor, ¿no? Que no es tiempo de rendirse, ni para atrás, como dicen por ahí, ni para tomar impulso. Distancia, ¿no? distancia. Pero bueno, vamos a arrancar el día de hoy. Traemos un tema, digamos, las personas que nos siguen saben, y los que nos siguen en la iglesia, pues siempre tratamos de poner sobre el tapete mensajes de la palabra que fácilmente podamos aplicarlos a nuestra vida, porque de eso se trata, ¿no? O sea, la palabra del Señor nos la ha entregado, nos la ha dejado, como lo dice ella misma, para que nosotros podamos ser preparados para toda buena obra. Nos enseña. Y qué mejor buena obra que nosotros podamos pelear por la salvación, que el Señor pues obviamente pagó un precio muy alto por dárnosla, ¿no? Entonces, en línea a eso, digamos, Pablo es un personaje muy importante. Todos los personajes de la Biblia son importantes, pero no podemos negar, digamos como esa función o digamos esas apariciones claves que tiene Pablo en lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? Es una persona muy usada por el Señor. No en vano fue el encargado de esa tarea difícil, pero muy efectiva que hizo de llevar el Evangelio hacia todos los pueblos gentiles, ¿no? De expandirse. Recordemos que la primera iglesia, pues obviamente los primeros cristianos pues estuvieron allí entre los judíos, ¿no? Que fueron los que se convirtieron bajo la batuta de Pedro y el resto de los discípulos. Pero ya después, obviamente, con el llamado que recibió el apóstol Pablo de extenderse aún más hacia los gentiles. Entonces Pablo obviamente levantó muchas iglesias, muchas de ellas conocemos las cartas ahí en el Nuevo Testamento. Obviamente sabemos la iglesia de Corinto, está la iglesia de los Gálatas, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Bueno, todas esas cartas fueron dirigidas a iglesias que Pablo había levantado, ¿no? Y obviamente esas cartas, la mayoría de ellas no eran precisamente cartas para
para felicitarlos, ¿no? Muchas de esas cartas eran recomendaciones, eran exhortaciones, eran correcciones, y por qué no, también como en esta carta que vamos a estar recorriendo hoy para que lleguemos al tema que queremos centrarnos, que es la carta a los Gálatas, por si usted tiene una Biblia a la mano para que la tenga ahí. Era una carta, o fue una carta que Pablo escribió, y se puede notar en lo que él escribe un tanto molesto, ¿no? O sea, bastante decepcionado. Dolido. Bueno, Ajá, tantas cosas que uno podría interpretar al leer la carta, que Pablo obviamente manifiesta ahí. Acuérdese que nosotros somos seres relacionales y muy emocionales, ¿no? Entonces Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de expresarnos a través de nuestras emociones. Entonces cuando usted ve a alguien hablando con él cara a cara, pues obviamente usted ve los gestos, ve la forma en la que la persona mira y todo eso, cómo habla, el tono. La atención. Pero también cuando uno ve que alguien escribe algo, uno también puede entre líneas percibir cuál es el sentimiento de esa persona, ¿no? Entonces esta carta a los Gálatas, bueno, la carta escrita a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, Pablo obviamente se muestra algo enojado y algo decepcionado. Ahora usted dirá, pastor, ¿y decepcionado de qué? Bueno, vamos a hacer el recorrido para... El libro de Gálatas tiene 6 capítulos, no, obviamente no vamos a leer los 6 capítulos, porque nos interesa llegar al capítulo 6, que es donde está el tema del cual queremos hablar en esta noche. Entonces vamos a dedicar unos minutos rápidamente para hacer un recorrido por el libro de Gálatas y lleguemos a donde queremos llegar, ¿no? Entonces el libro de Gálatas arranca con un duro arranque, mire, un duro arranque, porque en el versículo 1 de Gálatas dice la palabra Pablo, el apóstol. Acuérdense que las cartas, yo espero que todos los que me están oyendo sepan lo que es una carta, ¿no? O sea, tal vez muchas de las generaciones de ahora no saben lo que fue escribir una carta, ¿no? Hacer una carta de amor. Escribir una carta era un arte. Para el jefe. Escribir una carta era un arte, ¿no? Uno tenía que, en 1 o 2 hojas, tener la capacidad de plasmar lo que uno quería decir, y tenía sus partes, tenía un saludo, tenía un desarrollo de una carta y al final una despedida, ¿no? Que era diferente al telegrama, ¿no, pastor? Que no se podía pasar uno de telegrama, palabras. El telegrama eran 3, 4 palabras y ahí, eso sí era un verdadero arte, mandar un mensaje con un telegrama, pero las generaciones de hoy dirán, telegrama, pastor, ¿qué es eso? Sí. Bueno, búsquelo ahí en internet. Buscan telegram. Pero bueno, el caso es que Pablo empieza su carta saludando y es un saludo bastante rígido, bastante duro. Dice Pablo apóstol, y entre paréntesis pone, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó a los muertos, y cierra paréntesis. Generalmente uno cuando abre paréntesis en algo que escribe es porque uno quiere hacer énfasis en algo, ¿no? Entonces él pone Pablo apóstol y inmediatamente cuando lo pone en paréntesis quiere hacer énfasis de que no es cualquier apóstol, ¿no? Ajá. No ha sido instruido por hombre alguno, ni es un ministerio que se le ha dado por hombres, sino por el propio y el mismísimo Jesucristo. Así cierra paréntesis. Así es. O sea, quiere dejar eso en claro, ¿no? Cuando tuvo su encuentro personal, ¿no? Yendo a Damasco. Entonces, ¿por qué quería él dejar eso claro? Precisamente porque la carta es un regaño, ¿no? Entonces él decía, bueno, aquí no los está regañando cualquiera, los está regañando Pablo, el apóstol de Jesucristo, instruido directamente por el Señor, ¿no? Y entonces ya saltándonos un poquito el saludo, porque dice, sí, a los hermanos de Galacia y a todo eso, la gracia y la paz sea con usted, todo eso, ¿no? Pero ya en el versículo 6 él comienza a expresar su molestia, ¿no? Y él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, ¿cuál era la molestia de Pablo? Sí. Que la iglesia que había llegado después de, porque acuérdense, nada más para que nos pongamos en contexto, los apóstoles en ese entonces, ellos estaban luchando con un problema, con un cáncer, ¿no? Que no es nada ajeno a lo que se ve hoy en día, ¿no? Ellos levantaban una iglesia y cuando se iban y dejaban la iglesia montadita, comenzaban a llegar engañadores, a endulzarle el oído a la gente, a sembrar falsas enseñanzas, a tratar de corroer y a corromper lo que ya se había sembrado. Entonces él está diciendo ahí, vea, yo estoy maravillado, pero no maravillado de contento, ¿no? Estoy maravillado de decepción, de que tan rápido se alejaron del evangelio que nosotros ya habíamos dejado ahí, siguiendo otro evangelio, dice él, ¿no? Sí. Y hace énfasis en el versículo 7, dice, y no es que haya otro evangelio, porque realmente el evangelio de Jesucristo es uno solo. Ahora usted dirá, pastor, pero sí la gente habla de otro evangelio, sí, pero ese otro evangelio no es de Jesucristo. Sí hay otro evangelio, ¿no? Que
que no tiene nada que ver con Jesucristo, y por eso la palabra dice que el que se extravía de la doctrina, es decir, del evangelio de Cristo, no tiene a Dios. Eso lo tienen que tener claro, ¿no? Entonces dice, no es que haya otro evangelio realmente, no lo hay, ¿no? Dice, pero, y hace énfasis en decirles inclusive, vea, y se los pongo así, dice Pablo, si a ustedes viene un mismo ángel del cielo a predicarles un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, el mismo sea anatema. Maldito. Sí, anatema, maldito, ¿no? Ajá. Imagínate que él dice un ángel, mire. Un ángel, sí. Hoy en día cualquier, ¿cómo le podemos llamar? Como dicen aquí en Costa Rica, cualquier patas vueltas, cualquiera, viene y comienza a predicar un evangelio que no es de Jesucristo y hay mucha gente que cae, ¿no? Sí. Y Pablo le está diciendo, vea, así sea un ángel, el mismo sea anatema, ¿no? Pero si tan solo la gente hoy pesara realmente y no se dejaran llevar porque la gente habla en el nombre del Señor y todos lo pesaran como los hermanos de Berea, ¿cuánta gente no estaría hoy escapando y huyendo de toda esa corrupción que hay en las iglesias? Dice, y él está diciendo eso, ¿no? Y dice, como antes os he dicho, también lo repito, si alguno les predica un diferente evangelio del que habéis recibido, el mismo también sea anatema, ¿no? Y él dice, y no crean que yo estoy buscando quedar bien con ustedes, ¿no? Está diciendo, yo no estoy buscando el favor de los hombres, sino el de Dios, ¿no? Ni tampoco trato de agradar a los hombres, porque si quisiera agradar a los hombres, yo no podría ser un siervo de Cristo. Eso lo deja él claro, ¿no? A mí no me interesa quedarles bien a ustedes, a los de Galacia, para quedarles bien a ustedes. ¿Por qué? Porque no me interesa. A mí me interesa quedarle bien al Señor, ¿no? ¿Me entiende? Porque si yo quisiera agradarlos a ustedes, yo no podría ser un siervo de Cristo, decía Pablo, y eso lo debería decir todo aquel que se diga que es siervo de Cristo. No podemos agradar a la gente. Hoy en día se predica un evangelio, por eso es que ese no es el evangelio de Cristo, porque la gente, ese otro evangelio lo que busca es agradar a la gente, ¿no? Que la gente no se incomode, que la gente no sienta el choque, que no se les exija que tienen que cambiar, que la gente pueda seguir viviendo como quiere seguir viviendo, porque con un evangelio que predica de que Dios es amor y que Dios nos ama porque todos somos hijos de Dios, ese es un falso evangelio, ¿no? Ese no es el evangelio de Cristo, ¿no? Entonces él comienza ahí en esos versículos a hacer claridad en ese y a expresar su molestia de por qué es lo que lo tiene molesto, ¿no? Y más adelante, en el versículo 11, él comienza a hacer defensa de su ministerio precisamente porque mucha gente, mire, lo que pretendía era como bajarle el piso, ¿no? Lo cuestionaba. Lo que conocemos popularmente es serrucharle el piso a Pablo, descalificarlo. Acuérdate que cuando uno no puede, tapar lo que alguien hace, entonces una buena estrategia que siempre se ha usado por todos los tiempos es tratar de descalificar a la gente, ¿no? Ridiculizarla, ¿no? Y entonces él mismo comienza a defender su ministerio. Él dice, vea, lo que yo sé y lo que yo aprendí no lo recibí de cualquier hombre, sino que me fue revelado directamente por el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Y entonces comienza él del verso 11 en adelante a hacer defensa, hasta el verso 24, y habla de que el Señor lo llevó 3 años al desierto, y el mismo Señor fue el que le enseñó todo. De hecho, más adelante él viene a decir, esta gente de la circuncisión, los apóstoles, a mí no me enseñaron nada, porque ya todos lo sabían. El capítulo 2 también sigue reforzando eso. Y el capítulo 2, versículo 6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, de los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, de los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión también actúa en mí para los gentiles. Entonces él comienza obviamente a defender su ministerio como tal, ¿no? Y ahí se va en el capítulo 2 en eso, defendiendo él obviamente que ya no era por obras de la ley que se obtenía la salvación, sino que era por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en él, ¿no? Y ese fue uno de los problemas que Pablo tuvo con los apóstoles del Señor. Porque como a ellos se les fue encargado lo que fue el apostolado para la circuncisión, es decir, para los judíos, los judíos, a pesar de que recibieran al Señor Jesucristo, ellos seguían practicando sus obras de la ley. Y ellos seguían creyendo de que sí, está bien, es importante recibir al Señor y todo eso, pero hay que seguir cumpliendo la ley. Y Pablo, cuando fue a los gentiles, decía, no, eso ya no es por obras, ahorita es por gracia, y ustedes nada más crean en el Señor Jesucristo, depositen su fe en él. Entonces era el choque, porque los discípulos querían que los gentiles se circuncidaran y entraran a cumplir todos los rituales, ¿no? Entonces esa era la pelea. Después viene el capítulo 3,
donde Pablo ya aumenta la temperatura del regaño, ¿no? Y entonces en el capítulo 3 él le dice, oh Gálatas insensatos. ¿Se acuerda que una persona insensata, digamos, es aquella que no tiene cordura, no tiene un buen juicio? Que no es sensato. Que no es sensata, o sea, que no tiene un buen juicio para actuar, es irresponsable. Entonces dice, oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad y a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Le dice, bueno, ustedes irresponsables, ¿quién los fascinó? Es decir, ¿quién los convenció? Porque acuérdate que fascinar, yo tengo la definición aquí de lo que es fascinar. Ajá. Fascinar es ejercer, ya sea sobre una persona o sobre una cosa, una atracción irresistible en alguien por sus cualidades extraordinarias. Eso es fascinar, ¿no? Tú no dirías, pastor, ¿y es malo que uno se deje fascinar? Bueno, depende de lo que a usted lo esté fascinando, porque, por ejemplo, Jeremías decía, cuando él quería tirar la toalla, decía, yo quiero renunciar a mi ministerio, pero no puedo, ¿por qué? Porque el Señor me ha seducido, me ha fascinado, estoy atrapado en él, ¿me entiende? Entonces, pero aquí lo que lo fascinó a ellos fue otra gente que vino a sembrarles otra cosa, ¿no? Y entonces les dice, esto solo quiero saber de vosotros, si recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Tan necios son ustedes que comenzaron en el Espíritu y ahora están terminando en la carne, ¿no? Entonces, siempre, ahorita que estamos arrancando un año, porque siempre pasa, mire, cuando un año pasa, hay mucha gente que arranca en enero en el Espíritu y por allá en diciembre termina en la carne, ¿no? ¿Entienden? Entonces, Pablo le está diciendo a ellos, vea, ustedes arrancaron bien en el Espíritu, aceptaron el Evangelio de un Cristo crucificado y resucitado que se les presentó y empezaron bien, pero ahorita están terminando en la carne, en las banalidades, en lo que les han vendido. ¿Y entonces qué? Entonces, mira, antes para terminar, mira lo que les dice él, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Entonces lo que se cuestionaba era si realmente había valido la pena el esfuerzo que se había hecho en sembrarles a ellos el Evangelio, lo estaba recriminando, ¿no? Sí, y viendo todo este recorrido que está haciendo Pastor, es que fueron oidores, es lo que hoy en día es, y no fueron hacedores. Entonces se quedaron ahí con con el oír, con lo que Pablo les estaba enseñando, pero no quisieron dar la milla extra. Hacedores de la palabra, hacer ese cambio que dice usted, ese estilo de vida. Correcto, entonces él comienza a hablarle a la iglesia de Gálatas, a decirle eso, pero ustedes, ¿qué fue lo que les pasó? Si ustedes iban bien, ¿qué me les hicieron? Y en el capítulo 4, ahora que estamos buscando el capítulo 6, que es donde queremos ir, ¿no? En el capítulo 4 les dice, antes del capítulo 4 les dice, si ustedes son de Cristo, pues ciertamente el linaje de Abraham son, y herederos según la promesa, pero si ustedes se quedan como niños, por más herederos que sean, ustedes en nada se difieren de un esclavo. ¿Por qué? Porque un esclavo tiene que estar, un esclavo no decide, ¿no? No piensa. Entonces, ¿de qué le sirve a una persona entregarle su vida a Cristo y eso lo convierte en coheredero de las promesas, pero no madura espiritualmente, no crece, nunca va a poder disfrutar de eso? Eso es como cuando uno le deja una herencia a un niño y le dice, bueno, pero eso él puede disfrutar de eso cuando tenga 18 años. Imagínate que ese niño nunca crezca y nunca siempre sea niño. ¿Cuándo va a disfrutar de eso? Nada, nunca. Por eso hay que crecer espiritualmente, ¿no? No podemos quedarnos como niños, y por eso en otra carta, otra iglesia que es la de Corintios, Pablo le dice a la iglesia de Corintios, ustedes son niños espirituales que deberían estar comiendo ya carne y siguen tomando leche, ¿me entienden? Entonces, eso era lo que tenían las cartas que Pablo le mandaba a las iglesias, ¿no? Y entonces les dice, ya más adelante, los exhorta que no vuelvan a la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? De todas esas costumbres que tenían cuando servían a dioses ajenos y estaban esclavizados y ya habían sido liberados de eso por medio del Evangelio. No vuelvan a eso. ¿Por qué van a volver a eso si ya ustedes salieron de ahí? Todo eso se va al capítulo 4 hablando de eso. Ya por allá en el capítulo 5... él les hace otra vez de que estén firmes, ¿no? Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Y más adelante les dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad, no? Acuérdense que un poco de levadura leuda toda la masa, les dice. Y después en el capítulo 5, el versículo 16, comienza a hablar digamos, las evidencias que uno puede utilizar para saber si uno realmente está caminando bien o no. Usted dice, pastor, ¿y yo cómo hago para saber si estoy caminando bien o no? Bueno,
O estás dando fruto del Espíritu o están siendo manifiestas en ti las obras de la carne, ¿no? Que están en todo el capítulo 5 de Gálatas. Cuando hablamos de obras de la carne, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Pues adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Cualquiera podría decir, ay, pastor, me salvé porque no, ninguna de esas listas le pegué. Ah, bueno, pero no, me falta todavía. Dice, y cosas semejantes a estas. Sí. Entonces ahí agarre lo demás. La lista grande. Dice, acerca de lo cual os amonesto, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Se ubicó usted en alguna de esas? Bueno, entonces lo que está haciendo manifiesto en usted son obras de la carne. Entonces usted no camina en el Espíritu, usted camina en la carne. ¿Por qué camina en la carne? Porque usted no le ha entregado su vida al Señor. Usted no ha nacido de nuevo. Y si ha nacido de nuevo, pero no ha entrado en el proceso y es un cristiano carnal, posiblemente, aunque usted, dándole el beneficio de la duda, sea cristiano, pero si usted no renueva su mente, usted, lo que se va a ver en usted son las obras de la carne y no el fruto del Espíritu. Ahora, si usted está caminando en el Espíritu y usted está renovando su mente y sus pensamientos cada vez son más los pensamientos del Señor, lo que se va a ver en usted es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, ¿no? Entonces, ahí se va el capítulo 5, básicamente en eso, hablándonos de eso, y ya llegamos al capítulo 6, que es donde queríamos llegar, donde él comienza entonces en el capítulo 6 a hacer una serie de recomendaciones, digamos, en las cuales uno debería ceñirse. Cristianos, ¿no, pastor? Sí, obviamente sí. Todo eso está, él lo está escribiendo a la iglesia, ¿no? O sea, no es, esto no es para cualquiera. Dice hermanos. Dice hermanos, si alguno fuere sorprendido, entonces comienza él ahí, ¿no? Que ahí es donde vamos a llegar. Pero donde yo quiero centrarme, y voy a leerlo antes de llegar allá, es Gálatas 6:3, que dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, ¿no? Entonces, obviamente, lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas, ya el capítulo 6, dentro de sus recomendaciones, es, pésese cada uno, ¿no? Y que cada uno sepa quién es dentro del cuerpo de Cristo, si es que está en el cuerpo de Cristo. Y no se engañe, ¿no? Porque el que piense ser algo sin serlo, a sí mismo se engaña. Y por eso también hay otros consejos que en la palabra que dice, mire, el que piense que esté bien, ¿no? Y ustedes que me están oyendo, yo no tengo la forma de saber quiénes de los que me están oyendo, o cuando estoy en la iglesia no tengo la forma de saber quiénes de los que están ahí están bien, ¿no? Porque cada uno, por eso dice, el que piense que esté bien, cada uno tiene que pesarse, cada uno tiene que saber, el que piense que esté bien, mire que no caiga, cuídese, ¿no? Entre más bien crea usted que está, más se tiene que cuidar, ¿no? Y después les dice, bueno, y no se engañen. Entonces vamos a estar hablando de eso, básicamente el tema que queríamos desarrollar. Ahorita seguimos con el capítulo 6 de Gálatas. Tiene que ver con el engaño y la mentira, que punto una continuación de lo que veíamos hoy en la mañana en la iglesia, que estábamos hablando precisamente de eso, de que qué es la verdad, ¿no? Obviamente cuando uno habla de la verdad, pues tiene que hablar de la mentira, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco del engaño y la mentira, ¿no? El engaño, pues es una realidad presente en todas las culturas y en todas las épocas. O sea, desde la época de la creación de Adán y Eva hasta nuestros días, el engaño ha estado presente, ¿no? Siempre ha estado ahí y nadie está exento de caer en las garras del engaño, ¿no? Entonces, el engaño obviamente se puede definir como un acto intencional, ¿no? En el cual una persona manipula información, ¿no? Que se la presenta a otra, ¿cierto? ¿Para qué? Para inducirlo básicamente a que crea algo que es falso. Sí, sacar provecho. Y el engaño, mire, se puede manifestar de diferentes formas. Puede ser mintiendo, puede ser ocultando información o puede ser distorsionando la realidad. O sea, todas esas son modalidades de engaño, ¿no? Hay una sutil diferencia entre lo que es un engaño y una mentira, ¿no? ¿Cuál quiere decir? ¿Qué es un engaño? Una mentira. ¿Y qué es una mentira? No es un engaño. Bueno, o sea, son primos hermanos casi siameses, sí, pero hay una sutil diferencia entre el uno y el otro. ¿Cuál es esa? Bueno, la mentira, para que aprendamos todos, la mentira se refiere específicamente a la comunicación verbal, o sea, lo que uno habla, cuando uno da información falsa con la intención de engañar a alguien, digámoslo así, ¿me entiende? Pero es básicamente lo que uno habla, ¿no? Pero el engaño es un término mucho más amplio, que no solamente implica la mentira, sino que también implica otras formas de manipulación o de ocultar información. Entonces, el ser humano en esta línea, por naturaleza, es mentiroso, o sea, eso es una realidad. El ser humano por naturaleza es mentiroso,
o nacemos con esa naturaleza y después obviamente al cambiar de naturaleza, la expectativa de Dios cuando lo dice en su palabra que su pueblo es un pueblo que no miente, que es una expectativa bastante alta del Señor, pero que es algo que se puede lograr, ¿no? Como lo hablábamos hoy, uno tiene que buscar la verdad, encontrarla y una vez que la encuentre abrazarse a ella y una vez que se abrace a ella hay que pagar el precio de mantenerla y no venderla, es decir, no negociarla, la verdad no se negocia como tal, ¿no? Pero y básicamente les decía eso, o sea, si uno trata de negar que el ser humano por naturaleza es mentiroso, pues eso es engañarse a uno mismo realmente, porque eso es una realidad, ¿no? Hay mucha gente que dice que inclusive que Dios permite mentiras blancas y que yo no sé qué. Bueno, la peor mentira que hay es creer que la mentira no lo separa a uno de Dios. Claro que la mentira lo separa a uno de Dios. De hecho, Dios aborrece al mentiroso y dice que ama al que camina en verdad, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, cuando uno habla de engaño, no estamos hablando de equivocaciones, que es otro término muy parecido, porque uno se puede equivocar, mire. Claro, tener errores. Muchas veces uno se equivoca por falta de información, o porque le dan información equivocada, o suma mal, o porque hay un malentendido, Así es. o porque hay falta de comunicación. Uno se puede equivocar, ¿cierto? Pero no hay dolo ahí, no hay mala intención. Pero cuando uno engaña a alguien, ahí sí hay una intención deliberada de dañar a alguien, ¿no? O sea, básicamente es premeditado como tal, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esto de la mentira, hay personas, Mile, que para ellas la mentira es todo un estilo de vida, ¿no? Básicamente, Tiene ¿no? que tener buena memoria, pastor, sí, para saber y qué hizo, es una cadena. Ser mentiroso es complicado, ¿no? Porque es una cadena que usted tiene que saber qué le dijiste a esa persona para poder continuar con esa mentira. Porque una mentira tienes que sustentarla ¿con qué? Ajá, con otra Con mentira. otra mentira. Con otra mentira. Entonces, sí, entonces, es que eso es como un equilibrio, pastor, el autoengañarse, como dices tú, el engaño, eso es como un equilibrio emocional, racional y que uno tiene a veces un problema y necesita resolverlo, entonces que no buscas ayuda, entonces te estás autoengañando, entonces es un apego a falsas creencias, falsas, digamos, emociones que tenemos. Y no queremos cambiar, entonces, ¿qué hacemos? Engañarnos a nosotros mismos, Y esta sociedad en la que vivimos no ayuda tampoco, ¿no? Ajá. Porque es una sociedad que lleva a mucha gente a vivir en la mentira, a aparentar lo que quisieran ser, pero que no son. Sí, exacto. Precisamente para no ser excluidos de grupos, y como ahorita las generaciones que se van levantando son generaciones que le llaman de cristal, que son muy sensibles, tienen poca identidad, baja autoestima, entonces están muy sujetas y muy dependientes de ser aceptadas por la sociedad, que como la sociedad misma vive en la mentira, pues entonces los envuelve a la mentira, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tienes un problema, pastor, y no quieres buscar ayuda profesional o ayuda de alguna persona que no puedas resolver, entonces lo que haces es que autoengañarte, decir, no, aquí no hace falta, aquí yo no tengo problema, y vas encubriendo esto y dice, no, tal vez que más adelante esto se acomode, ahí se va autoengañando uno mismo, por no solucionar o tomar una decisión radical. Eso es lo más difícil, usted tomar una decisión, pastor, que tiene que cambiar estilos de vida, tiene situaciones, personas tenés que sacar. El problema ahí es que cuando uno toma decisiones basadas en mentiras, pues los resultados no tienen, o sea, no van a ser buenos, definitivamente. Entonces, pensemos un poquito ahorita en esto del engaño y todo eso. ¿Por qué las personas se engañan? Bueno, algunas pueden hacerlo por beneficios personales, básicamente para beneficiarse del engaño que hacen a otras personas, o para evitar castigos, o para proteger su imagen. Pueden haber muchas razones por las cuales la gente llega a engañar a otras, ¿no? Realidades dolorosas, pastor, uno se engaña porque cuando tiene un dolor. La motivación para engañar pues puede variar según la situación, ¿no? Entonces, ¿por qué engañan? Pues, depende, ¿no? Puede variar, pero generalmente la mayoría de las veces es para obtener algún beneficio. ¿Cómo puedo yo detectar si alguien me está engañando? Bueno, es todo un desafío, ¿eh? Porque pues obviamente no tenemos unos rayos X como para saber. Ni decir que te están mirando a los ojos para que no estás mintiendo. No, y ahora con todo esto de la virtualidad peor. Claro, peor. Ajá. Pero bueno, ¿y por qué es complicado? Porque los engañadores cada vez son mucho más hábiles para ocultar sus Por ejemplo, intenciones. un esposo infiel,
es hábil para eso. Son pero tremendos, son Imagínate hábiles. que por eso es que Pablo le decía a Timoteo, obviamente extendido el mensaje o el consejo a todos nosotros es que en estos tiempos finales hay que cuidarse de muchos engañadores porque van a venir con apariencia de piedad, ¿no? Ay, sí. Entonces que va a no, ser cada vez más no, complicado exacto. identificarlos, Que detectarlos pobrecito, porque... es que él es débil, que es que él no Sí, sabe. o que habla muy bonito Ay, y ese sí. es un siervazo de Dios. Y Ajá. ¿cuántas veces no vemos, por ejemplo, en los comentarios de esos grandes engañadores? La gente dice, uy, qué gracias, siervo, que después de Jesucristo usted, ¿me entiende? Y uno sabe que son personas que predican un evangelio diferente. Sí. Pero bueno, es realmente un reto. Sin embargo, realmente hay algunas señas que a uno le pueden ayudar a indicar si alguien está mintiendo o está manipulando la información. Por ejemplo, como puede ser el lenguaje corporal, ¿me entiendes? O sea, Sí, hay bajar la algunas mirada. señales. Lo que pasa es que uno tiene que desarrollar ciertas Ay, capacidades de sí, poder ser discernir, muy ¿no? hábil, porque- Cuando la gente es incoherente en lo que habla, en lo que hace, cuando la gente realmente no te mira a los ojos, no hay contacto visual, o son muy evasivos para responder, o Sí. Cuando dicen que está haciendo, ¿cómo es? Que está como así, esquivando la pregunta. Sí, son evasivos. Entonces, hay alguna forma, ¿no? Y acuérdate lo que dice la palabra que de la abundancia del corazón, pues habla la lengua, ¿no? Entonces, Ajá, la boca. aunque esa gente es bien hábil para engañar y muchas veces detectarlo es bien complicado. Pero bueno, sí es difícil detectarlos, pero sí la Biblia nos enseña cómo nosotros podemos protegernos del engaño, ¿no? O sea, obviamente hay que desarrollar ciertas habilidades como tal, ¿no? Y la mejor manera de no caer en la mentira, pues es conocer la verdad, ¿no? O sea, básicamente siempre la recomendación es busque la verdad, compre la verdad, pague el precio por la verdad, conozca la verdad. Hoy como compartíamos en la iglesia de lo que era la verdad, ¿no? La verdad se personifica en la persona de Jesucristo, ¿no? Usted quiere conocer la verdad, conozca la persona del Señor. Usted quiere caminar en la verdad, camine en el Señor, permanezca en el Señor, y esa es la única verdad absoluta que es inmutable e incambiable, ¿no? Entonces uno va desarrollando ciertas habilidades de poder discernir entre lo que es y no es, y entre eso lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Básicamente. Obviamente hay otras habilidades que uno puede desarrollar, mejorar en la parte de la comunicación y todo ese asunto, pero lo mejor obviamente es que uno, si usted no quiere dejarse engañar por falsas doctrinas, conozca la doctrina del Señor. Conózcala, Como le decían a nuestro Señor, le decían el reclamo, ¿no? Le decían, hey, ¿lo que tú enseñas es de Dios o no es de Dios? Y él decía, bueno, el que quiera saber si lo que yo enseño es de Dios, pues métase a la palabra y usted va a saber si lo que yo hablo es de Dios o no. Pero la gente no se mete Pero a la como la gente no se palabra. mete a la palabra, entonces prefiere decir, no, mejor prefiero creerle a ese porque Sí. parece cristiano. Parece, Se sí. ve como cristiano, o sea, hasta carga una Biblia. Bueno, ya hoy ni eso cargan porque todo el mundo carga computadoras, tablets y todo eso, ¿no? Pero bueno, el caso es que nosotros podemos engañar a las personas que nos rodean. Uno puede engañar a todo el mundo, mire, ¿me entienden? Que precisamente esta sociedad en la que vivimos es una sociedad que se caracteriza porque todo el mundo engaña a todo el mundo, ¿no? Sí. Y uno puede engañar a todo el mundo, realmente. Pero realmente uno no puede, primeramente no puede engañar a Dios porque Dios no puede ser burlado. Así es. Segundo, no podemos engañar al enemigo porque el enemigo sabe, cuando hablo del enemigo, acuérdese de los que nos siguen en la iglesia, cuando yo hablo del enemigo no me refiero solamente a Satanás y sus secuaces, los demonios, que es parte. Me refiero también al principal enemigo que nosotros tenemos, que es al viejo hombre que habita en nosotros. A ese no lo podemos engañar. Pues ese está ahí, ese sabe quién es usted también, ¿no? Y también cuando hablamos del enemigo nos podemos referir a este sistema anticristiano en el que vivimos, ¿no? Entonces no podemos engañar al enemigo. Los demonios andan por ahí por todos lados, saben lo que uno hace, lo que uno habla, dónde uno va. Los gestos. Exacto. El pasado. Y también nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos. Porque eso ya, como dicen aquí en Costa Rica, eso ya es ser muy carebarro uno pretender engañarse a uno mismo, ¿no? Entonces, a los demás los podemos engañar. A la esposa, que es la que está más cerca de uno, los hijos, no los puede engañar. Pero a Dios, al enemigo y a uno mismo es muy difícil. Bueno, a Dios imposible, ¿no? Y lo demás también es muy difícil que uno pueda engañar. Entonces, el engaño es algo que duele, o sea, de las cosas que más duele, yo diría que es el engaño, o sea, la decepción que genera el dolor. Cuando una persona a la que uno confía lo engaña. La tremendo, ¿no? desconfianza, sí. Pero sabes, Mile, que dentro de esas, si el engaño es algo que duele, hay un tipo de engaño que aparte de que duele bastante, es muy peligroso. ¿Sabes cuál es? El autoengaño, ¿no? Sí. O sea, ese engaño sí es peligroso, o sea, engañarse a uno mismo, ¿no? Porque
te digo, cuando uno lo engañan, pues uno tiene la decepción y todo eso. Cuando uno engaña a los demás, uno sabe lo que está haciendo, pero cuando uno se engaña a uno mismo, qué cosa más peligrosa, ¿no? Y precisamente ese autoengaño, pues es una práctica común entre precisamente lo que hablábamos ahorita en Gálatas, muy común entre aquellas personas que como parte de ese autoengaño, pues se creen algo que no son, ¿no? O sea, básicamente es eso. Por eso lo que estamos leyendo ahorita, que el que se cree hacer algo que no es, a sí mismo se engaña, decía Pablo a la gente de los Gálatas. ¿Por qué? Porque ellos habían dado cabida a un evangelio que no era, pero estaban muy convencidos de que lo que ya habían recibido antes y que podían convivir con las dos cosas, ¿me entienden? Porque la gente pretende servir a dos señores y estar acomodado, decir, no te engañes, ¿para qué te engañas? Como decía Pablo, ya ustedes se desviaron de la carrera, o sea, están pretendiendo volver a la esclavitud, todo lo que leímos ahorita, ¿no? Yo tengo un versículo, pastor. Voy a leer 2 versículos antes de que vayas tú con los tuyos. Ajá. Pues sí. O puede que sea el mismo. Bueno, léelo tú, Mile, está bien, pues, porque después a mí me acusan nuestros oyentes que dicen, pastor, usted no deja hablar a la pastora. No, qué Lo que pena. pasa es que ella me atraviesa el caballo, que es otra cosa. Pero bueno, ¿cuál es el versículo que tú tienes? Yo tengo en Santiago, no sé si se lo tiene. ¿1.22? Sí. Léelo, Ajá, 1.22. 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siempre oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichosamente en lo que hace. Entonces, sí, ese también lo tenía yo aquí. ¿Ah, sí? Santiago 1.22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Entonces, ¿cuál es una forma de hablando ya a la iglesia, a usted que me escucha, que se dice que es cristiano, espero que sea así, una forma, y que es muy común de la gente engañarse, es cuando la gente solo es oidora de la palabra, pero no trascienden a ser hacedores. Eso es engañarse a uno mismo, ¿no? ¿Y tú qué eres, cristiano? Yo me congrego en tal lugar y llevo 10 años en la iglesia, ¿y qué? ¿Y te consideras oidor y hacedor? Bueno, realmente, ojo, ¿no? Porque peor sería engañarse 2 veces, ¿no? Que usted sea solo oidor y diga, no, yo soy hacedor cuando realmente no lo es. Si usted solamente es oidor de la palabra, dice la misma palabra que usted se está engañando a usted mismo, ¿no? Usted se puede sentar en la iglesia por años, escucha una, prédica, otra, programas de radios, prédicas en YouTube y todo eso, pero si usted nunca le da la oportunidad a la palabra realmente para que la palabra haga la obra en usted, para que obviamente tiene que ver una decisión personal y uno tiene que hacer su parte, ¿no? Pero uno tiene que darle la oportunidad a la palabra para que por medio de la capacitación que nos da su Santo Espíritu también y con ella, porque ella es la espada del Espíritu, pues que realmente nos cambie, ¿no? Que haya cambios. Si usted no da eso y simplemente se limita eso es como el que come y no hace ejercicio. Un peligro de muerte, ¿cierto? ¿Cuánta gente no conoce uno, mire, que va a las iglesias, hace estudios bíblicos, tienen yo no sé cuántas versiones de Biblia, 17 diccionarios bíblicos, y hacen estudios sobre estudio y todo eso, pero bueno, uno diría, bueno, ¿y cuándo van a empezar a practicar eso, o a vivir eso, o a comenzar a ejercer eso, a compartir eso? ¿Me entiende? Porque Pablo mismo lo decía, yo fui instruido, está bien, pero lo que yo recibí por gracia, yo también lo doy por gracia. ¿Por qué? Porque soy deudor. ¿Me entiende? Entonces, el que es oidor y no hacedor, se engaña a sí mismo, básicamente eso, ¿no? Y entonces, usted puede leer la Biblia de principio a fin. Yo me acuerdo cuando yo recibí al Señor Mile por allá en el año 2024, agosto de 2024, precisamente ahorita en este año 2025, agosto del 2004, ahorita en el 2025, sí, ahorita en el 2025 cumplo 21 años. Cuando yo recibí al Señor hace 21 años, yo creo que yo me leí la Biblia como 3 veces, de Génesis a Apocalipsis, pero ahora me preguntaban a mí, ¿qué entendiste? No entendí nada, pero me la leí. ¿Me entiende? Entonces, usted puede leer la Biblia las veces que sea, pero si usted no pone en práctica lo que ahí está leyendo, usted se está engañando a sí mismo. Y Santiago dice el espejo. Sí, Santiago habla del espejo, la Biblia es un espejo, ¿no? Exacto, que vos vas y te miras y te ves y ya después se va y se olvida. Eso es como lo que Santiago está diciendo ahí es que uno tiene espejos en la casa porque uno se mira y si a uno no le gusta lo que ahí ve, pues uno va y se peina, uno va y se arregla, se cambia la ropa, ¿cierto?
Pero para eso es el espejo. Pero dice que el Que se que olvida. el que es oidor y no hacedor es como el que se ve en el espejo y se va. Y que se No va. le importa lo que ve ahí. Sí. Entonces la Biblia, si uno se ve en la Biblia es un espejo del alma, ¿no? Ahí nos dice cómo somos realmente, ¿no? Entonces la invitación es, lo que pasa es que es un espejo donde la gente cada vez se ve menos. Cada vez utiliza la Biblia para ver, para pesarse, ¿no? Pero insisto, o sea, si usted no pone en práctica lo que aprende, lo que estudia, se está engañando a sí mismo, ¿no? Santiago 1:25 dice la palabra, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, Sí. la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, Sí. sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, dice que la religión del tal es vana. ¿Me entiende? Pasajera. La religión del tal es vana. Entonces, imagine que habla de si alguno se cree religioso, ¿no? ¿Cuánta gente no hay religiosa? Sí. ¿Y qué es un religioso? Religioso es el que habla de un Dios que no conoce. De un Dios. Un religioso es el que habla de un Dios que no conoce, ¿no? Entonces, el que es religioso, a sí mismo se engaña también, ¿no? Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, no quiere decir que cualquiera usa este versículo para decir, si ve, ahí dice que todos somos pecadores. No, no está diciendo eso, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, o sea, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y acuérdate que el viejo hombre en la persona nunca muere. Esa naturaleza pecaminosa siempre va a estar ahí, la capacidad de pecar la tenemos ahí. Lo que tenemos es que tenerla bajo el zapato, ¿ah? Exacto. Eso es lo que hay que hacer. Pero si usted se descuida y usted baja la guardia, esa naturaleza, ese pecado que está, esa capacidad de pecar se va a levantar. Si es que usted lo alimenta y le da chance, ¿no? No, y por ejemplo, tener mucho cuidado en eso, ¿no? Dice, sabiendo hacer el bien, Milena, y no lo hiciste, te es pecado. Entonces, imagínese esa capacidad que dice usted. Correcto. Queriendo haciendo el bien y no lo hiciste, es pecado, dice la palabra. Entonces vamos no sé si tenemos saludos, Sí. Emilia, ahí porque Ajá, vas a entrar creo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno, le damos los saludos para salir de ellos y dedicar los últimos 15 minutos, digamos, a lo que nos falta del capítulo 6. Ajá, ok, aquí está varias personas que está Miriam. Hola Miriam, que el Señor te bendiga, buenas noches, saludos a todos desde Dagua, Colombia. Un abrazo, que Enrique estaba de cumpleaños, saludos a Enrique. Manuel está ahí, Manuelito, saludos a Evelyn, saludos y bendiciones pastores, él está en San José. Bueno, Angie también está en Cartago. Buenas noches, pastores. Bendiciones desde Cartago. Un abrazo para ti, tu niña. Marisol Obando también está allí en Cartago. Buenas noches. Dios los bendiga siempre. Janet Valencia ya está en San José. Dios les bendiga, pastores hermanos, aquí conectados, escuchando la buena enseñanza. Muchas gracias. Karen está allí. Buenas noches, Karencita. Gracias por este espacio. Saludo de IPIS. Familia Artavia Aguilar, un abrazo para tu familia linda. Esmeralda también está en Colombia. Muchas bendiciones, Esmeralda, qué bueno saber de usted. Desde los llanos de Colombia, ella está ahí cerca a una cordillera. Un abrazo para todos, una excelente noche. Aquí está conectadita también, Rosita, buenas noches y una buena enseñanza para edificación mía y los hermanos de la congregación, dice ella. Erika Ramos, ahora que tengas una noche de mucha edificación. Desde Atillo Centro está Erika, saludos a tus hijos. Hermana Vera, hola Vera, desde Taras, Cartago está Verita, un abrazo. Floribet también está en Cartago, buenas noches, bendiciones para todos, ella está en el Guarco. Aquí en sintonía para todos es Rosita. Cristina Ramos, hola Cristinita, un abrazo a la distancia. Qué bueno saber de usted. Saludos, hermana y cuñado, que Dios los bendiga mucho. También está aquí Fernando desde Paraíso, nos está escribiendo, y también está Chino desde Jacob. Dice que qué bueno seguir aquí en esta emisora. Muchas bendiciones para cada uno. Es 60-65-10. 59. Ahí estarían los saludos, pastor. Y creo que también está Maribella desde California. Bueno, un saludo también para Maylin y Pamela, no sé si están en sintonía, pero un abrazo para ellos. Un abrazo. Bueno, vamos a dedicar estos últimos 15 minutos a terminar el capítulo 6, que era donde queríamos llegar. Se nos fue el tiempo en lo otro, pero creo que vamos bien de tiempo. Sí. Bueno, estamos hablando obviamente de la carta de Gálatas, que Pablo escribió a la iglesia de Gálatas como una especie de regaño, precisamente porque era una iglesia que empezó bien y
y se desviaron porque, digamos, abrieron puertas que no deberían abrir, es decir, se inclinaron a estar escuchando otros evangelios, otras enseñanzas y distorsionaron o se desviaron de la buena enseñanza que ya Pablo les había dejado, ¿no? Entonces él comienza a hablarles y a hacerles algunas recomendaciones. Y estábamos en el capítulo 6 precisamente con algunas recomendaciones que él le está dando a la iglesia, ¿no? Y el capítulo 6 pues viene después de todo lo que es la parte final del capítulo 5 donde se habla del fruto del Espíritu. Y la atención en el capítulo 6 se centra mucho en los que son de Cristo, ¿no? Por eso él comienza diciendo hermanos, hablándole a la iglesia como tal, ¿no? Uh-huh. Y el capítulo 6 es precisamente los efectos que debería haber en los cristianos como el fruto del fruto del Espíritu, ¿no? Básicamente en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, en el versículo 1 él dice, hermanos, está hablando a la iglesia, ¿no? Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Entonces, aquí lo que está hablando Pablo, como le está hablando a la iglesia, le está hablando al hermano, no está hablando de pecado, ¿no? No. Él está hablando de falta. La palabra falta traduce el término griego. Acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en su mayoría en griego, ¿no? Es una palabra en griego que es paratogma, que significa caída o contratiempo, ¿no? Y como verbo, pues puede significar un tropiezo, sí, básicamente. Un error. ¿No? Se refiere a un pecado grave, ni mucho menos, sino a errores. Una equivocación. Cosas pues, con menos importancia, digámoslo así. Y entonces lo que está diciendo es, vea. Tienen la capacidad. Si ustedes ven a algún hermano que fuera sorprendido en alguna falta, es decir, un tropiezo de estos, restáurenlo. Sí. Restáurenlo. No dice condénenlo, pues como hacen en muchas iglesias, ¿no? Sí, que van dice, al infierno. Restáurenlo, ¿no? Y para eso, pues, es toda una prédica, mire, todo el proceso de restauración como tal, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué restaurar es? Volver las cosas a su estado original, ¿no? O sea, eso es restaurar como tal, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿a quién le toca ese proceso de restaurar a los que están pasando por eso? Él dice, ustedes que son espirituales, ¿no? Sí. A los espirituales, ¿no? Esa capacidad. Y ahí, obviamente, cuando hablamos de espirituales, diría, pastor, ¿y cuáles son los espirituales? Recuerde que hay 3 estados espirituales. Está el hombre natural que no tiene a Dios, para el cual todas las cosas de Dios son locura, porque no puede ni tiene la capacidad de entender, no quiere nada con Dios. Esa es una persona natural. Está el cristiano carnal que le entrega su vida al Señor, pero que todavía no ha renovado la mente. Y si no entra en el proceso, dice un principio que manejamos en la iglesia, es que el que piensa como antes, tarde o temprano vivirá como antes. Y están los espirituales, es decir, los que ya van en el proceso avanzado de tener la mente de Cristo, ¿no? De tener los pensamientos del Señor. Esos espirituales, a esos son los que les toca esa tarea de restaurar a aquellos que necesitan, ¿no? O sea, y dice que hay que restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, es decir, con paciencia, y todo eso, hay que tener mucha paciencia. ¿Y por qué? Porque él mismo hace énfasis, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿no? Entonces, no piense usted que tiene esa función de restaurar a otro porque está en un estado espiritual un poquito más avanzado. No crea que usted está inmune, pues, de que de pronto le pase lo mismo que aquel que está señalando con el dedo, ¿no? Porque hay algunos que son buenos para señalar y creen que ellos nunca van a pasar por una situación de esas, ¿no? Entonces, básicamente, usted que tenga de pronto una actitud de esas, la recomendación de Pablo es, con mansedumbre. Tenga mansedumbre, ¿no? Tenga un poquito más de mansedumbre. Versículo 2 dice, sobrellevando los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, ¿no? Entonces, aquí hay este versículo, cualquiera podría decir, pastor, pero este versículo se contradice con el versículo 5. ¿Por qué? Porque el versículo 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, ¿al fin qué, pastor? Me está diciendo que uno lleve las cargas de los otros y después me dice que cada uno lleve su carga. Entonces, no, ya me tiene confundido. Por eso es que a mí no me gusta leer la palabra, diría más de uno. No, la palabra nunca se contradice. Acuerde que la palabra tiene una misma línea de enseñanza, un espíritu de la enseñanza, o sea, no se contradice para nada. Lo que pasa es que nosotros en español decimos carga, y hasta aquí, hasta cuando algo es muy chévere, le dicen, ay, qué carga, ¿me entienden? Aquí en Costa Rica. Pero realmente en la Biblia hay varias palabras para traducir la palabra carga, ¿no? Entonces, esa que se usa en el versículo 2, que dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, es una palabra que se escribe, o sea, viene de una palabra varos, que significa algo pesado.
puede referirse a un problema de carácter, a una aflicción, a un consuelo. Y la que está en el 5, donde dice que cada uno lleve su carga, es portion, así, portion, que significa carga personal e intransferible. Pueden ser nuestras familias, nuestras iglesias, nuestra santidad personal. Nuestros Entonces, hijos. hay cargas, Mile, Sí. que dice que uno debe ayudarles a otros a sobrellevarlas. Sí. ¿Me entiendes? Por ejemplo, nosotros podemos dar un consejo a una persona o alguna ayuda económica, digamos, ¿me entiendes? Entonces hay cargas que nosotros podemos ayudarles a otras personas a llevarlas, Poderles pero un hay algunas aventón. cargas que son personales e intransferibles. Por ejemplo, mi familia. Sí. Mi familia es una carga, pues cuando digo una carga no es porque represente para mí algo pesado y que me tenga que quejar, no, es algo que sobre lo cual yo soy responsable. Mi salvación es una carga que yo tengo que llevar. Mi ministerio, mi llamado pastoral es algo que yo tengo que llevar. La responsabilidad de la iglesia es algo que yo tengo que llevar. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, eso es algo que cada uno tiene que llevar. Cada uno tiene que pelear por su salvación, por su santidad, por cuidar su testimonio, por mantenerse firme. Esas son cargas que cada uno tiene que llevar. Por eso es que dice que la salvación es personal, Exacto, pastor. la salvación es una carga. Entonces no es que se contradiga la palabra, pero sí hay otras cargas donde los fuertes, dice, los fuertes lleven las cargas de los débiles. Y así cumplimos la ley de Cristo. Acuérdense que la ley de Cristo, ¿cuál es? La ley del amor, ¿no? O sea, no hay que hacer daño, hay que... O sea, es toda una prédica eso, ¿no? Entonces, pero bueno, dice en el versículo 12 eso, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así vamos a cumplir la ley de Cristo. Y después dice el versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, hay mucha vanidad a veces en muchas personas y eso es algo muy dañino realmente para que uno pueda cumplir esto de que uno pueda llevar las cargas de los otros, ¿no? Y ayudarle a la gente a compartir las cargas, ¿no? Vanagloriosos, pastor, más que todo vanagloriosos. Y gente que se vanagloria de Ajá, muchas cosas. sí. Y a mí yo le he compartido a la iglesia que ese pasaje donde hay una gente que llega a la presencia del Señor y dice, Señor, aquí estoy, y en tu nombre hicimos una cantidad de cosas, hicimos milagros, profetizamos, no me perdía un programa de radio urbano, hice tantas cosas, ¿no? Y el Señor le dice, pero yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Entiendes? Entonces, uno no debería confiarse de que realmente esté haciendo tantas cosas para el Señor. Lo que tenemos que asegurarnos es que esas cosas que hagamos para el Señor las estemos haciendo con Él. Con Él. Porque acuerde que hay mucha gente que cree que está haciendo cosas, hay muchos caminos que al hombre le parece que son buenos y realmente son caminos de muerte, ¿no? Por eso dice el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, ¿no? Entonces, no estarse comparando con nadie, cada uno someta lo suyo propio, cada uno tiene que responder por lo que esté haciendo, como dice la palabra, que cuando uno va a comparezca ante el tribunal de Cristo, cada uno va a responder por lo que hizo. Por lo que no, hizo. no estamos hablando de salvación, sino de lo que hizo. Acuérdense que para salvación no hay acepción de personas, todos somos iguales, pero en el servicio al Señor sí hay diferencia, ¿no? Entre los que sirven y los que no sirven, ¿no? Sí. Entonces, voy a agarrar 4 minutos nada más para cerrar este tema, cerrando esto que estamos hablando de que uno no se engaña a uno mismo. Qué importantísimo es que nosotros, hoy que es 19 de enero de este 2025, cada uno de los que me están oyendo, nosotros aquí en cabina también, sepamos exactamente qué tipo de cristianismo es el que tenemos hoy, básicamente. Ahora se dirá, pastor, ¿y es que hay tipos de cristiano? Claro que sí, ¿no? De hecho, Pablo hace una analogía muy buena en 2 de Timoteo 2:20, cuando él dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que así como en una casa hay cosas que son de honra, como el oro, hay otras que son de deshonra como la madera. Lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia hay cristianos que sirven al Señor, que son personas que honran al Señor. Pero créanme que hay otros, ahora estira, que deshonran al Señor y dice, pastor, pero si deshonran al Señor no son cristianos. Bueno, pero ellos se creen cristianos, ¿no? Pero así es, ¿no? Hay un dicho que dice que de todo hay en la viña del Señor. Recuerde, el que tiene a Cristo hace parte de la iglesia. Pero al revés no funciona. No todo el que hace parte de la iglesia tiene a Cristo. De hecho, muchas iglesias están llenas de gente que no tiene a Cristo, que no ha nacido de nuevo. Entonces, tipos de cristianos, nada más para que nos ubiquemos. En Juan 1:36 dice la palabra, y mirando
a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista mandó a sus discípulos? Les dijo, vea, ahí está el Cordero de Dios, síganlo a él. Síganlo a él. Entonces le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les preguntó, ¿qué buscáis? ¿Me entiendes? Entonces, hay cristianos, mire, que siempre andan buscando cosas. Buscando, y andan buscando una iglesia que no los confronte, andan buscando una iglesia que no los indisponga, andan buscando milagros a toda hora, ¿me entiende? Es que como hay mucha gente que se ha ido de la iglesia nuestra, ¿por qué? Porque dicen que ahí no hay unción, que ahí no hay liberaciones, que ahí no se mueve nada, que ahí nadie flota en el aire, que yo no sé qué. Bueno, hay gente que anda de iglesia en iglesia buscando a ver una iglesia perfecta. Iglesias perfectas no hay, ¿no? No estamos hablando de pecado, ¿no? Estamos hablando de todas las iglesias tienen sus problemas, tienen sus detalles. ¿Por qué? Porque las iglesias las conforman personas. Las personas y todos arrastran. Cargamos broncas, todos cargamos broncas, ¿no? Entonces, andan buscando una iglesia pero perfecta. No, hombre, no la van a encontrar, ¿no? Todos tenemos cosas, hay cositas que corregir. No estamos hablando de pecado, ¿no? ¿Qué es lo que la gente debería buscar, mire? Juan 6:24 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, dice que entraron en las barcas y se fueron a Cafarnaúm, ¿buscando a quién? A Jesús. Eso es lo que debería la gente buscar, ¿no? Deje de estar buscando milagros, deje de estar buscando iglesias que se acomoden a usted, no, busque a Cristo, busque una iglesia donde se predique la palabra, busque una iglesia donde hayan pastores que sean temerosos de Dios y realmente lo que amen es las almas del Señor, ¿no? Pero hay cristianos que andan buscando. Hay cristianos por emoción, miren. Sí. Mateo cuando habla del sembrador, ¿te acuerdas que una de las semillas fue tirada, en pedregales? En piedras, y ese es el que oye la palabra sol. Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues cuando viene la aflicción... se van, se digamos, aburren. por causa de la palabra lo tropiezan. Entonces hay cristianos que son emocionales, que les gusta... yo a veces me pregunto, ¿sabes también que nos han criticado en la iglesia? Es que no me gustó ahí, ¿por qué? Porque el pastor no grita. Pues no es mi estilo gritar, ni mucho menos, y creo que no es necesario estar gritando, ni así, y que hablan, parecen endemoniados, ¿no? Sí, pero hay gente que le gusta eso, miren. Hay gente que le gusta eso, ¿por qué? Porque se emocionan y todo ese asunto, ¿no? Entonces deje de ser un cristiano emocional y camine por principios, camine en obediencia a la palabra y deje de estar buscando emociones. ¿Por qué? Porque cuando se le pase la emoción, entonces la gente se va a desanimar y vuelven otra vez a donde estaban, ¿no? Ahora hay cristianos sembradores y no estamos hablando de plata, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de la semilla que es la palabra del Señor. Esos cristianos, en 1 Corintios 3:9, Pablo les llama colaboradores de Dios. Acuérdate que uno es el que siembra, otro es el que riega, el crecimiento lo da Dios. Pero usted puede ser colaborador de Dios o usted puede ser colaborador del enemigo. Sí. ¿Cómo es colaborador del enemigo? Proverbios 6:19 dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Eso es un colaborador del enemigo porque no es un sembrador de la palabra, sino un sembrador de discordias, de pleitos, de chismes, de envidia, todo eso, ¿no? Pero también hay cristianos hacedores de la palabra. Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Sí, cristianos hacedores de la palabra. Nadie los movió. Y bueno, por ahí se va y al final, capítulo 6 de Gálatas, del versículo 6 al 10, hace una serie de recomendaciones que nos sirven realmente para asegurar lo que somos. Se los voy a leer rápidamente en un minuto. Dice, el que es enseñado en la palabra, dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Me entiende? Si usted es una persona que es instruido, aprecie, valore a aquel que lo instruye. Amén. ¿Y para qué? Porque el objetivo es que usted tal vez mañana también usted pueda instruir a otros, básicamente en eso. Esas son algunas recomendaciones. Hay gente que no valora, mire, cuando se abren espacios de enseñanza, discipulados, la gente no valora eso, ¿me entiende? Congréguese, vaya, escuche la palabra, escudriñe las escrituras. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger, eso va a segar. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y ojo este consejo, ¿no? Para todos nosotros. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Sí. Porque a su tiempo segaremos. Amén. Si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a quienes, miren. A la familia de la fe. A los de la familia de la fe.
Entonces, mire, esos son consejos de Pablo, o sea, todas las cartas tienen esos consejos que al final no cree que las cartas solamente eran para darles rejo y darle duro a la iglesia. Sí, es parte de la labor de un pastor. De la disciplina, pastor. La disciplina y todo eso, pero también consejos, ¿no? Vea, hagan esto, mejor. Eso es como que uno vaya al médico y el médico le diga, no, hombre, usted tiene esto, esto y esto. Muchas gracias. No, hombre, no. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me tengo que tomar? Ejercicio, tómese la pastilla. ¿Me entiendes? Pero bueno, por ahí anda el asunto, entonces no se engañen, o sea, pésese, examínese usted en la balanza, pésese en la balanza de la palabra, mírese en el espejo de la palabra y haga las correcciones que tenga que hacer. Así, hay muchos apegos, pastor, muchas creencias despójese falsas. De lo que realmente usted sabe que no le sirve. Para este año, que eso no le sirve para usted, para su vida, para edificarse. Un minuto, vamos a hacer la oración. Así mire. es. Por si hubiera alguna persona que quiera entregarle su vida al Señor. Bueno, si usted ha meditado y realmente ha entendido que usted ha pasado toda la vida engañándose, creyendo ser algo en que no es, sí. No se engañe más, ¿no? Porque no hay nada más triste que engañarse a uno mismo. Entonces, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra y me ha quedado claro que aquí no es lo que yo piense que soy, sino lo que la palabra diga que realmente yo soy, ¿no? Porque lo que hablan por mí son los frutos, lo que yo reflejo realmente. ¿Qué es lo que yo reflejo en mi caminar, Señor? Hasta ahora me he engañado a mí mismo creyendo que soy algo que no soy, creyendo que soy cristiano porque voy a una iglesia cristiana, pero eso no me hace cristiano. Realmente lo que me hace cristiano a mí es entregarte mi vida a ti, que tú me limpies con tu sangre, que me perdones, presentándome a ti arrepentido, Señor. Por eso clamo a ti en esta noche, Señor, arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie. Y que tu Espíritu Santo pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra porque quiero conocerte, quiero caminar contigo, quiero servirte. Quiero ser testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo yo este momento que decidí escuchar este programa porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Se nos fue el tiempo, Mile. Así es. Buenas noches a todos. Que esta semana sea de mucha bendición. Y bueno, esta palabra que el pastor expuso ahí sembradita en su corazoncito. Un abrazo a la distancia. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Recordarles que la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 está en Cartago Centro, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana, 87725957, mi número, Pastor Eber Molina. Y bueno, si el Señor lo permite, nos estaremos viendo el próximo domingo a las 8 en punto aquí en la 105.9 de la FM Radio Urbano, la emisora que bendice no solamente a Costa Rica, sino al mundo entero. Hasta entonces. Así es, y se acabó el mes de enero. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.